Jorge del Castillo se encuentra con nosotros. Jorge, gracias por acompañarnos esta mañana. Usted que tiene tanto conocimiento de Barranco, ¿qué opina de esta situación? ¿Es un tema, bueno, de potestad municipal finalmente? Es una concesión de hace muchos años, ¿no? Y lo que debe haber pasado es que se ha vencido seguramente el periodo de concesión y el municipio ha empezado un juicio en el que entiendo que tiene muchos años. Muchos años, ¿no? además, Muchos años, ¿no? Y claro, siempre es muy desagradable esto de desalojos traumáticos, ¿no? Claro, claro. Pero evidentemente, pues si el restaurante se hubiera organizado hace años que hubiera solucionado esta situación. Bueno, ojalá reabra en otro lugar. Vamos Así a ver. es. Bueno. Pero aunque soy partidario, que la costa verde debería estar despejada. Por Pero supuesto. realmente uno pasa en medio de un callejón de cosas. Claro, claro que sí. Yo cuando fui alcalde de Barranco batallé mucho para limpiar, porque está lleno de kioscos. ¿no? Pero después ya entraron otros alcaldes y han dado de todo. Y ahora son grandes. Tú pasas por ahí y ya no claro. ves el mar, ves Exacto. otra cosa. Ya no es la Costa Verde. Decía usted, ojalá reabra en otro lado, lo que va a reabrir es el Congreso ahora, otra vez, ¿no? Esperamos. ¿Cuál es la...? Usted regresa al Congreso después de un periodo de escepticismo, me imagino, ¿no? Como diría, de la que me libré, porque... ¿No? Pero claro, viene de ser parlamentario, se dedica a labores más, por supuesto, de experiencia municipal, pero se dedica pues a labores más ejecutivas y debe haber, no sé si llamarlo sin sabor o de repente no mucha emoción de regresar a un parlamento en estas circunstancias, ¿o sí? Me costó trabajo la decisión de postular nuevamente, porque en el trabajo de ejercicio liberal de una profesión también tiene muchas satisfacciones, Claro. ¿no? Pero, a ver, mirando, ¿no? En proyección al tema, nos regreso en una actitud, yo diría, distinta a la que pude haber tenido antes. En primer lugar, si el pueblo a mí me da una oportunidad de servir al Perú nuevamente, yo creo que ir para estar peleando, tirándose los platos por la cabeza no tiene sentido. Creo que sería, lo veo hoy día como una pérdida de tiempo, ¿no es cierto? No me parece constructivo. Quisiera más bien ir, llegar, aportar, servir lo mejor posible. Ayer tuve una exposición junto con otros congresistas ante los nuevos. Que son mayoría. Sí, era un importante grupo. Además, no los conocía, no sabía ni sus nombres ni a qué grupo pertenecían, pero me parecieron que todos eran gente de muy buena disposición, ¿no? Proactivos, con ganas de aprender, de saber. Ahora, yo escuchaba ayer una entrevista del señor Chevasco, pues, que ha sido oficial mayor del Congreso. Él veía con muy buenos ojos que hubiera un montón de nuevos. Uno, contrario a lo que pasa muchas veces en la prensa, ¿no? En mi caso, yo lo veo con cierto escepticismo, en el sentido de, bueno, ¿cómo será? Pueden ser muy bien intencionados, ojalá, ¿no? Pero ¿cómo es esta curva de aprendizaje en la hermenéutica parlamentaria? Eso también puede... Es complicado, es complicado. Cuando yo recién entré al Congreso, bueno, ahí teníamos arriba una valla recontra alta, Bueno, ¿no? venían de unos parlamentos, de tremendos parlamentos. Y estaba Luis Alberto Sánchez, y Fernando León de Beber, y Ramiro Prealé, y Mario Polar, etcétera. Claro. Entonces, pero bueno, uno tenía que escuchar y aprender. Fueron muy buenos maestros, sin duda. Queremos nosotros ahora, por lo menos en mi caso personal, transmitir a los parlamentarios nuestras experiencias, nuestro conocimiento, de la mejor buena fe y con la mayor humildad. Creo que es una cosa importante. El APRA pasa por su propio proceso, que seguramente va a ir desgranándose a lo largo de este año, su propio calendario de renovación, ¿no? En fin, Alan García pues ha dicho que está entregando el mandato de alguna forma del partido. Es difícil pensar que Alan García se vaya a jubilar de la política de alguna forma, no solamente jubilar, sino que no quiera él estar en un papel protagonista, pero eso ya se irá despejando. Pero ¿cuál es el papel que va a cumplir una bancada pequeña, pero claro, de parlamentarios experimentados como la aprista, en este mar fujimorista, ¿no? ¿Qué papel se puede, qué papel es el que se puede cumplir ahí? No es fácil. Y al mismo tiempo, con la necesidad, claro, con la mitad del país, si es que, bueno, el fujimorismo ya va a dominar el Congreso, ¿no? Y hay mucha gente que no le gusta esto, ¿no? Así es. Y lo hemos podido ver ayer. Y al mismo tiempo el APRA, como le digo, tiene este desafío de demostrar si es que va a estar vivo en los próximos años. ¿Cómo van a jugar ese papel? En primer lugar, nuestra célula parlamentaria, que todavía está vigente, ha jugado un papel, no cabe ninguna duda. Pero ahora es un escenario un poco más complicado, ¿no?
Si el domingo gana la señora Fujimori, pues tiene una complicación parlamentaria, diría yo. Uno diría es fácil porque tiene mayoría. No, no, en su caso puede ser un boomerang, porque automáticamente cualquier exceso puede reverdecer la idea del autoritarismo, del abuso, de la época del Viper, que ahora será WhatsApp, ¿no? Claro. Entonces, ahí tienen que ser muy prudentes. Ellos han hablado de una comisión de fiscalización a la oposición. Yo creo que hasta la presidencia del Congreso deberían evaluarla para la oposición. Buscar los pesos y contrapesos apropiados. Si fuera al revés, si ganara sería el señor Kuczynski, tiene otro tipo de complicación. 18 parlamentarios, claro, por más aliados que le pongas, no pasa mucho. Ahí si no hay entendimiento con el Entonces, fujimorismo... un grupo como el APRA ahí es importante, porque podemos tender los puentes, largos o cortos, pero puentes al fin que son indispensables para dialogar, para entenderse. Y tendió puentes en el segundo gobierno de Alan García en el sentido del manejo parlamentario, se logró. Muchísimo. ¿no? O sea, mal que bien, ¿no? Muchísimo. Yo estuve medio gobierno en el Ejecutivo, medio gobierno en el Parlamento, así que sé perfectamente cómo se hace de uno y otro lado del mostrador. Entonces, ahora, lo interesante es que queremos proponerle algunas ideas al Parlamento. Usualmente el Congreso no tiene políticas de Estado, las lleva el Ejecutivo, sí que las lleva, ¿no? Claro. Hay algunas y en los últimos años, sobre todo, ¿no? Es una suerte de caja de resonancia de proyectos. O sea, los proyectos que importan en realidad muchas veces salen del Ejecutivo, ¿no? Claro, y cuando salen del Parlamento son ideas tanto sueltas a veces, sí, ¿no? Y a veces disparatadas. Entonces, la idea es quizás concordar algunas líneas gruesas de políticas de Estado parlamentarias que coadyuven a la labor del Ejecutivo. Por ejemplo, la reactivación económica. Sin duda nacerá de la iniciativa del Ejecutivo, quien quiera que fuera presidente, pero necesita el complemento inmediato del Parlamento. Claro, que vaya más allá del funcionamiento normal de la Comisión de Economía, que esté, ¿no? que haya un engranaje instantáneo. Por ejemplo, una política en favor de la infancia, para poner una cosa urgentísima para el país, donde tenemos 1 millón de niños con anemia, medio millón con desnutrición infantil. Podemos buscar puntos de coincidencia. Tenemos para pelear 1000 temas más. Menos pelea, diría yo. Claro. Vamos a ponernos de acuerdo en algunas líneas gruesas de política. Ahora, y sería muy bueno. Uno recuerda, regresando a la mayoría fujimorista, uno recuerda el segundo gobierno de Alberto Fujimori. Ellos tenían mayoría después del Congreso Constituyente, pero no fue estable parlamentariamente. Es decir, igual había herramientas por parte de la oposición para llevar a los ministros, para interpelarlos. Hubo muchos cambios de ministros, lo cual responde también a lo que podía ser la tensión con el Parlamento. Es decir, lo que usted menciona de si hay señales autoritarias, la oposición se puede mover. Y teníamos acá a Indira Wilka, y es claro que la izquierda va a tener varios pies, dice ella, no solamente uno, varios pies en la calle. Entonces, es un circuito de presión que debe ser manejado, digamos, de manera inteligente, ¿no? Por parte de quien sea gobierno. Y según lo que escuché a la señora Mendoza, le han dado su respaldo, pero van a hacer oposición desde el primer día. En caso Kuczynski, claro. El primer día y todos los días. Claro. ¿No? Lo cual tiene su particularidad también. ¿no? Sí, claro, sin duda. Asumirse como marca registrada de oposición también tiene su... Ahora, yendo ya hacia lo que va a ocurrir el domingo, el APRA, yo entiendo, otra vez está pues en su proceso interno, encajando pues el golpe de un resultado electoral, y se supone que se dejó algo así como en libertad a la militancia, ¿no? Pero varios dirigentes han ido enviando, bueno, finalmente es parte de la democracia. Javier Velázquez dice que va a votar por Keiko Fujimori, Mauricio Mulder ha revelado que va a ser por PPK. Hemos tenido otros dirigentes como Javier Barreda, que son muy entusiastas con la opción de PPK. Me parece que Luciana León también está en el otro lado, es decir, hay una suerte de diversidad. ¿Jorge del Castillo revelaría su voto? Jorge del Castillo dice que boca cerrada no entran moscas. Y bueno, mis compañeros tienen todo el derecho de expresarse, ¿no? Porque se han dejado en libertad, ellos también están en libertad, sin ninguna duda. Ahora, yo prefiero, porque siempre la voz de un dirigente
del partido, en mi caso electo al Congreso, es orientadora, ¿no? Entonces, yo prefiero, si hemos tomado una decisión de dejar en libertad, que sea libre de verdad el militante. El militante aprista es un ciudadano informado, es un ciudadano reflexivo, es un ciudadano inteligente, tiene experiencia, sabe de qué se trata. Ergo, puede tomar una decisión muy responsable y muy seria. Pero ¿no? Javier Velázquez, por ejemplo, argumenta su decisión, muy bien, ¿no? ¿No? Pero él argumenta su decisión precisamente en el tema de la mayoría parlamentaria. No es necesariamente lo que usted me está diciendo acá, tiene sus bemoles esa mayoría parlamentaria, no necesariamente pues Claro. garantizaría pues pero estando en esa posición de boca cerrada con respecto al voto, evidentemente el que está detrás en las encuestas, o estaba detrás en las encuestas últimas que se pudieron publicar, era Pedro Pablo Kuczynski. El que de alguna manera tenía que hacer la tarea para revertir la situación es Pedro Pablo Kuczynski. Así es. Usted como político, con experiencia en campañas, ¿cómo observa lo que está haciendo Kuczynski y si se pusiera en sus zapatos, qué es lo que tendría que hacer de aquí al domingo, que ya son pues los descuentos, ¿no? Para cerrar el tema anterior, yo respeto la libertad de mis compañeros y prefiero no dar una expresión pública porque sería, vamos a decir, transgresor de su propia independencia, ¿no? Cada uno sabrá cómo lo decide y eso habrá que respetarlo y ser muy tolerantes interna y externamente. En cuanto al doctor Kuczynski, claro, tiene que entrar de atropellada. No es que los votos salgan de uno y pasen al otro, es una especie de trasvase. Más bien acá hay un reservorio de votos no definidos, ¿no? Que están imprecisos, entre 15, 20%. Están ¿no? todavía. Siempre habrá un número de votos viciados, un número de votos blancos, por más que se achique, pues puede llegar al 5, 6, 7%. Exacto, ¿no ese es más o menos el estándar. Ergo, queda también un 7, 8% que se puede definir al final y puede ser decisorio. Nada está dicho en una elección en Perú, francamente, nada está dicho, ¿no? Sería un error decir, no, este ya ganó, el otro perdió, no es así. Ahora, si yo estuviera en los zapatos de Kuczynski. doctor Kuczynski, yo creo que él debe estarse lamentando algunos respaldos que de repente ni ha pedido, ¿no? Pero vienen y se le pegan como lapa y en lugar de... son sumas que restan. ¿Cuántos votos Los tuits de Nadine Heredia, por ejemplo, ¿no es cierto? Daniel Urresti, claro, ¿no? A estas alturas. Olivera hablando en el meeting, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Esta adhesión condicionada de toda la izquierda marxista, la gente puede salir espantada. Puede sumar algo y puede restar otro pero con tanto. toda seguridad, ¿no? Y posiblemente yo creo que más resta que suma. Okay. Entonces, ojo a ese tema. Yo creo que él no necesitaba ese tipo de decisiones. Los votos se definieron. Esa migración ya se había dado. Ya se había dado antes de que hablara un solo dirigente. Y lo demuestran las encuestas. Porque saltó 20 puntos adelante él a la semana de la primera vuelta, pero, sin que nadie hubiera dicho esta boca es mía. Pero entonces, bueno, Keiko Fujimori sigue en una estrategia, ¿no? En la cual ella sobre todo pues explota un voto popular, ¿no? Explota el tema de inseguridad ciudadana. Sí, Eso le ha funcionado. Pero también ha tenido errores, ¿no? de grupo, ¿no? Importantes. Increíbles. Importantes. ¿no? Sí, que remiten a un pasado, ¿no? Que es un flanco débil para ella. Automáticamente. Entonces, para no ser inequitativo en la apreciación, creo que ahí también ha habido fallas muy fuertes y no se ha visto los deslindes, claro, más bien al revés, hasta cierta solidaridad en temas que no deberían haberlo expresado. Para terminar, ¿qué le dice su intuición sobre este 15% flotante? O sea, cuando hablamos de un elector como el peruano, ¿no? Y cuando tenemos esta suerte de la marcha, ¿no? De ayer, lo que intenta es marcar un parteaguas, ¿no? Un gran elemento plebiscitario, ¿no? Un factor plebiscitario frente, ¿no? A esta elección, ¿no? Fujimorismo, antifujimorismo, ¿no? Autoritarismo, democracia. ¿No pareciera tampoco que a ese elector que de repente decide su voto el último día, ¿no? Si no le ha interesado mucho antes, de repente no le interesa ahora, ¿no? ¿Qué le dice así el feeling? O sea, el elector peruano residual
¿Hacia dónde va al final? Pero ¿Dónde yo creo que decide? sí le interesa. Sí le interesa. Sí le interesa y sigue la política. Por eso, pero puede Hay que haber... vendérselo bien, hay que empaquetárselo bien, hay que explicárselo bien, hay pero que suele persuadirlo. ser una persona, pues, como está la expectativa, tiene cierto conservadurismo. Si tú le metes una marcha radical, de repente lo estás espantando. Los radicales ya se definieron, hace rato. Entonces, el que está a la expectativa, cuando ve que salen y hablan como locos, insultan, yo creo que más es lo que pierden que lo que ganan, ¿no? Para los efectos del objetivo que se han propuesto. Por eso, zapatos de PPK, yo diría, no me ayudes, compadre, déjame tranquilo. Interesante. Compleja la política peruana. Muy compleja, además, cuando se distribuyen votos indecisos, no se van todos a un lado y todos a otro lado. Se suelen dividir. Claro, muy bien. Muchas gracias, Jorge Alcacío, por Encantado. acompañarnos esta mañana con sus comentarios y apreciaciones.